¿Cómo están? La verdad es un momento personalmente que no puedo evitar de la emoción. Recordar a un maestro, de, de mirar el legado que nos dejó al país, a la educación, que no solamente fue en Colombia, sino una de las personas tal vez más reconocidas en el pensamiento y formación de una disciplina tan importante como la matemática. Tal vez un reconocimiento internacional más grande y nacionalmente una persona que generó debates, generó incluso discrepancias, posturas, pero creo que eso es lo que necesita la academia, más allá de un animismo frente a uno u otro enfoque, tener elementos para poder compartir argumentos, para poder enriquecer el debate, para tomar decisiones que siempre serán sujetas a nuevas miradas, nuevas perspectivas, y más aún en algo tan complejo como la construcción de un proyecto de país y de un proyecto educativo. Yo me voy a ayudar porque la verdad hablar del maestro Carlos Eduardo Vasco, pues es tomar apenas una parte de lo que vivimos cerca de él. El lunes, hace 2 días, la Universidad Pedagógica hizo un evento de todo el día para resaltar su figura, desde el marco de las epistemologías, desde la formación matemática, desde la construcción de sistemas y modelos, desde todos esos campos académicos tan especializados que él pues tuvo en el país, de los grupos de doctorados, pero en este momento me voy a remitir a esa experiencia que tuvimos con el maestro Carlos Eduardo Vasco en la cátedra. Como lo ha mencionado Carlos Alberto, a él no le gusta que le digan que es líder y promotor, pero así lo ha sido. Estos inicios de hace más de una década, alrededor del acontecer de la educación superior, y como un espacio que se construyó para aportar a las políticas públicas, nos dieron una experiencia, digamos, de vida que hoy no dejamos digamos, de valorar, de tratar de rescatar, cuando lo hemos analizado también. A veces caemos en el análisis de la operación del día a día y en las actividades que no nos dejan mirar otras perspectivas distintas a las que tenemos sobre la mesa de tantas decisiones que hay que tomar en educación. Fueron largos e inolvidables momentos de encuentros y también de desencuentros. Promotor de debates, y hoy el maestro Carlos Eduardo Vasco Uribe nos convoca para recordarle con agradecimiento y admiración, y nos compromete su legado para continuar como grupo de académicos y ciudadanos que aquí estamos, que queremos aportar a una mejor educación, a una mejor sociedad, en un papel activo y, como lo decía nuestro coordinador de la cátedra, Cardona, propositivo para estos procesos de construcción colectiva. Fueron largas y agradables jornadas de preparación de los temas y enfoques que luego en la cátedra se presentaban a quienes expectantes de escuchar no solamente al maestro Vasco, sino también a los debates y controversias que en primera etapa de la cátedra se mantenían entre personas que han mencionado, académicos como el profesor Alberto Martínez Bunge, que quienes lo conocen saben que es una persona con una mirada crítica y en muchas ocasiones, como lo menciona Carlos Eduardo en sus escritos, debates de ruptura frente a posturas, y él mismo decía que la gente decía, bueno, y ustedes que acaban de pelear en esta mesa de esta manera tan encarnizada, ¿cómo es que ahora van a mostrar, se van a tomar? Y esa fue, digamos, el ambiente en que se construyó en la cátedra. Ponencias que se elaboraron para cada temática, en las cuales se develaron perspectivas, se develaron acalorados y vehementes argumentos a favor y en contra de una propuesta educativa del país.
Los lugares escogidos para el desarrollo de cada sección, eso hay que decirlo también, ahora es difícil, fueron escogidos para que pudiéramos disfrutar de la naturaleza, también de caminar, de tomar un café, de tomar un vino, de seguir debatiendo. Y recuerdo cuando la cátedra terminaba, ustedes nos esperaban y Carlos trataba de recogernos para subirnos al bus si no podíamos, porque no podíamos, porque todos seguíamos en la conversación en la mesa y la cátedra nunca terminaba, es decir, las conclusiones eran muy difíciles, pero fue un ambiente, digamos, que permitió que todo esto que hoy recogiste y muchas más cosas se generaran en un debate en el que poco a poco se involucró muchísimas más directivos de la educación superior, pero también de otros niveles de la educación, que eso fue muy interesante también. Un maestro como Carlos Eduardo Vasco, doctor en física, teólogo, reconocido internacionalmente por ser uno de los grandes pensadores en matemáticas, semiólogo, profesor de doctorados en didáctica y pedagogía de las ciencias, coordinador de la misión de sabios, un gran pensador del país, conversando con nosotros de manera cercana y casi coloquial con quienes asistíamos a esta cátedra para buscar un espacio abierto al pensamiento y de buscar propuestas para aportar a la evaluación y construcción de política pública en el campo social y de educación. Estos fueron momentos en los que el maestro Vasco nos invitó a compartir con miradas agudas la educación superior, pero su propuesta de educación terciaria. En su momento se debatía con la propuesta de la ministra Gina Parodi, y una de las cátedras emblemáticas fue la que tuvimos en Villa de Leyva, donde pues hubo una situación, digamos, bastante compleja frente a una propuesta de gobierno y un análisis, yo diría, descarnado, que hizo Carlos Eduardo de la propuesta tal como se hacía en su momento. Esto se recoge en un texto que quisiera hoy presentarles a ustedes, que está en este momento nuevamente sobre la mesa para ver si lo podemos editar. En su momento no lo hicimos, hay que decirlo, por razones meramente económicas, porque ese texto que hoy quiero presentar a ustedes y que no me corresponde comentar, sino presentar, tiene un título que con el mismo doctor Carlos Eduardo Vasco se le asignó tensiones, fricciones y rupturas en los discursos de la educación superior, y hasta el final dijimos se le pone superior o terciaria, porque su propuesta es la de terciaria, entendiendo que hoy, después de, no hay un límite entre uno y otro de las grandes posibilidades que hoy se tienen de recorrer un sistema o una posibilidad formativa de nuestro pueblo. Integran esta publicación en su origen en 3 capítulos del maestro Carlos Eduardo Vasco, uno de Alberto Martínez Pum y uno de Mariano Narodowski, y nos correspondió junto con Carlos Enrique Rondón, a quien hay que rendirle también un agradecimiento inmenso, porque fue en ese momento el coordinador académico de la cátedra y quien me acompañó, nos acompañamos en la tarea de compilar y de ser editores. Ustedes, pues, creo que se imaginan qué es acompañar a una persona con ideas superiores y con ese nivel de pensamiento y complejidad. Ese fue nuestro caso, y acompañar al maestro Carlos Eduardo Vasco en esta compleja tarea de retomar las presentaciones y debates de la cátedra y llevarla luego a los lectores y lectoras, como él decía, como si fueran juegos de vocablos y expresiones. Creo que el doctor Mosquera, que fue el director del doctorado, fue testigo de su forma de trabajar con los estudiantes a través de estos talleres de vocablos y expresiones, que luego nos trae al libro, que él soñaba que quienes lo leyéramos pudiéramos entrar en ese juego mental, como él dice, abigarrado, de tensiones, fricciones, rupturas, y de alguna manera enemigo de la. Y es parte de lo que
nos propone en el libro sobre calidad, porque hay un capítulo específico sobre los discursos de calidad y el texto toma 3 ejes: los discursos sobre currículum, sobre calidad y sobre competencia. Y los toma desde una perspectiva que nos permite, por lo general, quienes asistimos a eventos de educación superior, nos centramos en esta, diría, comillas, parcela, no son sus palabras, de la educación superior, y olvidamos o dejamos de lado esa mirada comprensiva de lo que ha sido la historia de la educación en Colombia. El prólogo que en su momento hizo el vicerrector de la Universidad de Antioquia, Jairo Humberto Sea, que también fue ponente en las cátedras, personas como las que tú mencionaste, que fueron compañeros de Misión de Sabios, que también estuvieron en las cátedras, resalta que el origen de este libro, que la forma como se llegó a él, no es un libro por encargo, ni un libro más, es el temario propuesto por un editor o un equipo editorial. Habla de este proceso que recoge el doctor Vázquez y menciona en su prólogo, y lo comparto, que este libro ofrece grandes provocaciones para no caer atrapados en lugares comunes o clichés y darle sentido y significado a lo que decimos y a lo que hacemos en educación. Es el caso de las precisiones que se hacen respecto a la formación y a la educación, y el llamado a referirnos a la educación terciaria y no solamente a la educación superior. También resulta fascinante poder recrear los discursos sobre educación o sobre pedagogía, y sobre todo reconocer que en la universidad y en las instituciones de la postsecundaria cobra mucho sentido el tema de la pedagogía como factor esencial para asegurar la calidad. Tal vez sea aún el tema más ausente, sobre todo en las universidades, en donde parece ser que la arrogancia que otorga el conocimiento de una disciplina supedita la competencia o las destrezas del saber enseñar. De ahí la importancia de reconocer que es la universidad hoy, que en el trasfondo de todo el texto de tensiones, ficciones y rupturas aparece como uno de los grandes problemas centrales. Me voy a permitir leer una parte de la introducción que hace el maestro Vasco a propósito del título de la obra. Dice: utilizo intencionalmente en el título la metáfora del movimiento de las piezas en una rechinante máquina mecánica que se mueve con dificultad, con exceso de calor, rupturas ocasionales de cables, ejes y poleas, para representar en la imaginación del lector o la lectora el movimiento y el ruido de los actores en el campo intelectual de la educación, casi todos con flamantes títulos universitarios, siempre elocuentes, a veces estridentes y con frecuencia calurosa. Recordemos el estilo del maestro Vasco, que era ese. Luego uno pensaba que fue. Intento con estas formulaciones verbales comunicar en algo a lectores y lectoras mi abigarrado modelo mental de este proceso complejo y dinámico de los jugadores que actúan en un campo todavía por delimitar, con reglas no muy claras, implementos deportivos todavía por inventar, y tal vez por inventar. A veces dice, y así lo dice el texto, comillas, parecen más implementos militares que deportivos, lo que no es raro en un país dominado por actores armados. Fuerte llamada, tal cual. Delimitemos pues los propósitos de este capítulo, primer capítulo, donde él habla del campo intelectual de la educación terciaria y dice: así evito valorizar únicamente a las universidades y universitarias, desvalorizar otras, y es de gran importancia técnica, tecnológica. Habla de la propuesta del paro obrero y sustenta el porqué de la necesidad de reconceptualizar lo que llamamos educación superior, que debería ser para todos los niveles, superior y para lo superior, para pensar en un esquema conjunto. Luego, en esta introducción, él introduce los juegos de metáforas y metáforas de juego,
donde recorre todo el pensamiento de la historia de las prácticas pedagógicas de la Universidad de Antioquia, que es muy raro que se nos traiga a la educación superior, y era parte de lo que Carlos Eduardo llevaba a las cátedras, esa manera de conectar lo que estaba sucediendo en el país alrededor de la educación y no solamente de lo que acontecía con los decretos y normas de la educación superior. Recorre entonces la Universidad de Antioquia, recorre el doctorado que se llevaba aquí en el Valle y todas las disertaciones que el grupo de Echeverri, de Olga Lucía Zuluaga, de Eloísa Vasco, y recorre también desde la historia de la educación estos referentes de currículum, calidad y competencias y la utilización que desde su perspectiva conceptual tendrían en la educación terciaria. Así nos presenta el maestro Vasco un primer capítulo en que nos invita con los talleres de vocablos y talleres de expresiones a introducirnos en el campo semántico de la formación y de la educación. Y en ese campo semántico continúa proponiendo un juego mental con una invitación a realizar un análisis de procesos y procesos formativos y educativos, sus etapas y sus fases. Recordemos también que el doctor Vasco y uno de sus grandes desarrollos fue alrededor de la teoría de sistemas y de los procesos y de todo lo que él trabajaba como fundamento de modelos mentales, digamos, en el análisis. Recoge entonces los trabajos del profesor de la Universidad Nacional, Víctor Manuel Gómez. Creo que también lo invitaste en alguna vez a la cátedra, controvertido profesor que también recoge el trabajo del puente está quebrado, que tal vez muchos conocemos, y es esa ruptura, y por eso los discursos de ruptura entre lo que llamamos básica, mínimo, racional, educación. En los apartados luego sobre el currículum, y paso rápidamente porque cada capítulo, pues cada apartado del libro que ojalá lo podamos editar, asume todo esto en las distintas etapas de la discusión y en las críticas y suspicacias contra el diseño curricular. Recordemos que estamos 10 años, 12 atrás, que todavía se dan, que según su apreciación se debe, decía él, a una falta de comprensión, ¿sí? Y de haber abordado, pues, de alguna manera sustentada la información sobre las maneras de trabajar lo curricular, en su momento la tecnología educativa, y por supuesto aborda la tecnología de los años 60 con un autor que hoy se ha vuelto nuevamente a nuestras mesas de trabajo, el profesor Blum. Y en comillas dice, y lo quiero leer así: Alberto Martínez y yo, en conversaciones con Carlos Alberto Garzón y Carlos Enrique Rondón, nos propusimos presentar en la primera sesión de la Cátedra Internacional de Educación Superior los dos lados de los discursos actuales sobre la educación. Primero, el lado, comillas, venenoso. Él llamaba venenoso a toda la presentación de Alberto Martínez frente a eficacia, frente a todos estos enfoques que de alguna manera pues la educación ha incorporado. Y el lado crítico, pero también el lado propositivo, que fue el que se plasma en este texto, que siguiendo la alegoría farmacológica me atrevería a llamar reconstituyente, tal como lo he venido haciendo en los últimos años, desmontando y reformulando el discurso de currículum, el de la calidad y el de las competencias. Integra también este texto una historia breve de los nuevos discursos en la educación, las etapas en que hemos trabajado currículo en Colombia, pero no solo desde la educación básica y media, los mete dentro de más categorías de tiempo. Continúa con el discurso de la cobertura, dónde nace, por qué nace, en qué momento el país toma decisiones de aumento de cobertura. Empieza el discurso de la calidad en la educación básica, lúbrica hacia los años 70,
75, luego la calidad en la educación terciaria, todos los trabajos que hizo el ICFES, ASCUN, el Fondo Universitario Nacional, el Decreto Ley 80 del 80, la política digamos, empieza el ICFES de evaluación, identifica también la resistencia a estos nuevos discursos, recoge los trabajos del Grupo Federici en la Universidad Nacional y todos los trabajos que hizo el CIU de la Universidad, de la Universidad Pedagógica, ¿verdad? Sí. Y empieza a identificar a partir de la expedición de Ley 30 la nueva época de calidad en la educación terciaria. Hace un recorrido por todo el fundamento de lo que fueron los ICAE, su primera enfoque, los cambios que tuvo el ICFES, entra con el discurso de las competencias, con la reestructuración del ICFES, con las pruebas de estado, con los exámenes de aptitud, con todo este trabajo que Colombia pues ha desarrollado arduamente, y pone el presente en un recorrido pues ilustradísimo todo lo que fue la construcción de los dos primeros planes nacionales, los rankings, la aparición de los rankings en nuestro medio, y entra con un análisis de ese discurso de competencias y de la operacionalización que eso implicó en las instituciones, y menciona que a pesar de todas las falencias y la resistencia contra este discurso en la educación terciaria, él reconoce que cada vez se va reduciendo a pequeños grupos de profesores universitarios y menciona algunos docentes resignados con ese enfoque sin tener claridad realmente del por qué y para qué hizo inclusión en un tema curricular. Luego tiene un capítulo muy interesante sobre crítica y rechazo o análisis y reformulación del discurso de calidad. De aquí en adelante es el capítulo más denso. Hace un recorrido muy grande sobre lo que fue la creación de organismos, su papel, y entra a una parte que es muy interesante sobre la definición de calidad. Y él asume en un análisis frente a la discusión que tenían con el profesor Martínez, y da razón a historiadores y académicos cuando prenden alarma sobre la ingenuidad con la que se han aceptado en Colombia sobre la naturalidad y neutralidad política que con tanta liquidez han establecido. Hace un análisis muy profundo de los sentidos de calidad que aparecen en los documentos ministeriales, cuál es su enfoque, cuál es su sustrato conceptual, y de la variedad de definición del mismo vocablo. Y él propone que más allá de buscar definiciones, se trabaje alrededor de eso que llamaba juegos de vocablos y expresiones, como una manera de mirar muchas de las dimensiones de esto que se llama educación de calidad y de alta calidad. Propone entonces que en ese manejo cuidadoso de expresiones que desglosan distintas dimensiones de lo que podría considerarse como una educación de calidad, teniendo en cuenta edades, niveles, propósitos, contexto, percepciones de necesidades regionales y nacionales, y detrás de ella la imagen del país que queremos, de los ciudadanos y ciudadanas que queremos formar en el mundo. Dice, en estos ejercicios va llegando un uso compartido entre los miembros de cada institución, y a eso invitaba a que en cada institución, más allá de tomar una definición y desarrollarla, es hacer ese juego de análisis de relaciones entre lo que implica asumir la calidad desde un complejo multidimensional y semánticamente también con implicaciones distintas. Aborda entonces, para su momento, el estado de la discusión de calidad y propone la calidad como una idea regulativa o idea fuerza, obviamente basada en toda la sustentación de que es una idea regulativa,
quiero terminar esta presentación en esta parte del libro, del texto de Carlos Eduardo Vasco, sobre 7 dimensiones sobre la calidad que él propone. Propone 7 dimensiones y unos pueblos. La primera tensiones, tensiones, la de calidad y cobertura. Creo que es una discusión que hoy tenemos. Calidad y cobertura, y se pregunta qué tan posible es aumentar la cobertura sin necesidad de apoyar al incremento de calidad, la necesidad de tomar medidas especiales y anticipadas para compensar estas tensiones ya conocidas entre esta dimensión de calidad y el de cobertura. La segunda, tensión, calidad y equidad. Dentro de su escrito menciona que esta buena voluntad de lograr inclusión en instituciones no justifica pasar por alto la amenaza de la equidad y solo la logra evitar con medidas intensivas de costo. Pasa a una siguiente tensión que creo que siempre hemos tenido de calidad de costo. Y reconoce, digamos, todo este incremento, digamos, de necesidades que se generan frente a ciertos modelos de calidad. Otra de las funciones, calidad y autonomía. Y aquí hace una afirmación que él desarrolla, y es que la calidad no depende de que la calidad es otra dimensión que no puede confundirse con la labor del Estado de Inspección Militar. Calidad y espacios, y sin que en ese momento se pudiera todo el desarrollo sobre educación virtual, dice que esta situación exige nuevos modelos, nuevas teorizaciones para analizar las dimensiones en las que los problemas y tensiones entre calidad y espacios, y ya no solamente calidad y tiempos. Y habla en este apartado de todas estas exigencias de disminución de tiempos que se tensionan con la necesidad de evaluar profesores, estudiantes cada año, al final de cada etapa, los ciclos, los profesionales, todos los niveles, y la necesidad de pensar que la evaluación en educación lleva tiempo y muchos indicadores de calidad solo se pueden evaluar a muy largo plazo. Sigue también en esta última tensión, que es la que más desarrolla sobre calidad y evaluación, y propone una B que él trae, dice, de la enseñanza de las ciencias, que es una B que él desarrolla sobre un modelo sistémico. No me referiré, pero está allí como una propuesta y una alternativa de un modelo de la calidad de este modelo procesual. Y también hace alusión al tema de los indicadores estudiantiles. Finalmente, propone unos acuerdos, y esos acuerdos fueron muy seguramente discutidos en la cátedra, porque él lo menciona así. Dice que la responsabilidad de este capítulo no es de él, sino de todos los que participaron, no se trata de los que estuvimos en la cátedra, porque fue una transcripción de las cuestiones de la cátedra y de estos acuerdos en los que él menciona. La primera son 6 acuerdos sobre calidad. El primero de ellos dice: cuidado con el vocablo. Se propone en primer lugar aceptar que calidad es un vocablo impreciso, polisémico, aún no correspondiente a un proceso terminado compartido, sin que apenas se habla de algunos núcleos ideales que están en proceso de conceptualización, a nociones vagas compartidas por algunos grupos que requieren de conceptualización de trabajo. Cuidado con las definiciones. Siguiendo el acuerdo anterior, no es un concepto acabado, y recomienda que se tengan en cuenta distintas definiciones y factores y formas de abordar. Otro acuerdo, los talleres de vocablo, para trabajar estas definiciones o estas aproximaciones y desplegar un campo semántico alrededor de cada uno de los términos y sus usos y sentidos en expresiones y discursos educativos. El acuerdo 4 que él menciona es asumirlo como una idea regulativa o una idea que moviliza, que si no es un concepto preciso y acabado sin una noción, eso no impide
que sea una idea regulativa o una idea fuerza, en el sentido de que a pesar de su imprecisión, y tal vez precisamente por ella, moviliza, orienta, impulsa la acción personal y colectiva hacia el futuro, como lo hacen las ideas fuerzas de libertad, igualdad, fraternidad. Propone un proceso reflexivo en las instituciones y en el sector para que esta idea regulativa o idea fuerza movilice la acción. El acuerdo 5 de multidimensionalidad propone acordar que la calidad es un constructo no susceptible de una definición única por lúcida que ella parezca. Y ahí hace toda una disertación acerca de la necesidad de ver sus múltiples dimensiones. El acuerdo 6, la complejidad y sistematicidad, donde propone recordar que la calidad es siempre compleja, más compleja que cualquiera de sus descriptores, modelos u otras representaciones simplificadas. Aborda que en las ciencias sociales humanas no hay nada simple, que pareciera superfluo señalar que la calidad es compleja. Sigue y aborda todo el marco de la teoría del sistema frente a la complejidad, y luego ya concluye frente a este capítulo de los discursos de calidad: tensiones, fricciones y rupturas. Por supuesto, esta presentación es una presentación inconclusa, es un homenaje inconcluso al maestro Carlos Eduardo Vasco. Es apenas una mirada de algo que aportó desde la cátedra a todo ese marco, digamos, de posibilidades que le brindó al país un maestro como Carlos Eduardo Vasco, para que nuestro actual tuviera esos espacios de reflexión y análisis que tanto nos hace falta en esta cotidianidad e incertidumbre en la que hoy se debate la educación. Yo les agradezco inmensamente, espero que el maestro Vasco siga presente en nuestras esperanzas, en nuestros deseos y en nuestros pequeños tal vez aportes que hacemos desde cada una de las instituciones o donde estamos a esta mejor educación, esta mejor sociedad. Carlos Alberto, pues realmente a ti que eres el promotor y líder de esta, como tú dices, a veces acción de Quijote, pero es necesario continuar, y creo que el mejor homenaje que le podemos hacer al maestro Vasco es tener espacios como este, donde se va a discutir la calidad. Hace algún tiempo, Diego, pero muchísimas gracias. Y espero que en esta presentación de las ideas de una persona como este maestro vamos a encontrar también elementos para que esta jornada pueda retomar fundamentos, elementos y mirada de país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que Lucía lo ha dicho todo. Esperamos que muy pronto podamos tener esta publicación, que va a ser un aporte bien interesante. Yo te decía al comienzo sobre la pregunta, bueno, ¿y qué hemos logrado de esa cátedra? Creo que eso que acaba de leer es un resultado. No necesariamente tiene que estar materializado en temas concretos, pero sí nos va a servir para esa reflexión y este análisis permanente que tenemos que hacer de la educación superior. Muchas gracias, Lucía, porque nos ha traído a esta cátedra que hoy se llama Cátedra Carlos Eduardo Vasco, y ahora espero que ustedes entiendan por qué el título y por qué la denominación. Muchas gracias, Lucía.